Sí, señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Vamos con nuestro invitado del día. Se encuentra con nosotros José Santana Suriel, más conocido como Vertico, diputado del PRM por la circunscripción número 2 del municipio de Santo Domingo Este y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros, Vertico. Gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación. Reiterarle felicitaciones en el inicio de año, no por año nuevo, sino en el inicio de año. Todavía estamos augurando muchos éxitos en los proyectos que cada uno de ustedes tienen. Usted está en una posición delicada ahora, porque si es Hacienda, tiene que ver con los números. Sí. Con los números y con los préstamos. Y con los préstamos. Sí, tenemos la parte, muchas veces gente me dice, Vertico, ven acá, pero tú antes eras una persona muy crítica con el tema de los préstamos, los financiamientos. Y ahora te corresponde esa parte y es un gobierno tuyo. Digo, bueno, pero yo he sido un crítico de los préstamos, pero no que no se tomen los préstamos, es en qué invertimos los préstamos. Y me llevo de satisfacción que todas mis intervenciones en la Cámara de Diputados están ahí. Y de hecho, yo he sido un crítico fuerte con el tema de la inversión del gasto desproporcionado y más la toma de préstamos para financiar algunas cosas que no debieran de tomarse, que sometí la ley de transparencia y responsabilidad fiscal con el objetivo de equilibrar el tema de los ingresos vía préstamo y los gastos estableciendo ciertos niveles de prioridad. Y esa va a ser mi temática y me satisface que escuché que el presidente dijo que el tema no era cómo, no es la cantidad de préstamos que se toman, sino es la calidad de la inversión. Es ambas cosas en este caso, porque al final el préstamo, aunque sea bien invertido, es préstamo. Es préstamo, pero tú tienes que crear un mecanismo que te permita a ti en el tiempo tener la garantía de que ese financiamiento que tú tomes tenga una seguridad en el caso, y pueda rotar en la economía y pueda generar los ingresos. Hay algo peor, se está tomando para gasto, no para inversión. En el caso de ahora ya las coyunturas son diferentes, inclusive en reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Hacienda se ha hablado de ese tema y nosotros lo entendemos. Ahora el tema es mucho más delicado, porque por la pandemia ha hecho variar algunos aspectos del gobierno que tenían y algunos planes que ellos tenían. Porque ahora tú tienes que buscar financiamiento para tener un gasto de programas sociales, los cuales tienen que mantenerlo por obligatoriedad para poder mantener el equilibrio de la economía y poder mantener un balance. Y hay que buscar recursos. El gobierno anunció que se ha invertido 132.000 millones de pesos en los planes sociales del gobierno de agosto a esta parte. En el presupuesto hay disponible 17.000 millones de pesos para los planes que se están anunciando de fase 1, fase 2 hasta abril y que incluyendo los planes de Supérate, que es lo mismo de Comer es Primero, que era van a utilizar 10.000 millones de pesos más, que eso no están. Están los 17.000 millones de pesos. Ese dinero está incluido en los préstamos de 291.000 millones de pesos que aprobó la Cámara de Diputados la semana pasada. Mira, los 291.000 millones forma parte del presupuesto completo, es decir, todo el financiamiento del presupuesto está contenido en esos bonos, en esa ley de bonos que se aprobó, es decir, todo va a ir al presupuesto general y en el presupuesto se va a distribuir. No te puedo decir cuál va a financiar, qué va a financiar una parte de esos bonos, qué va a financiar. No hay un proyecto específico en cuanto al financiamiento se refiere, porque los financiamientos específicos vienen dados en otros renglones que son parte de financiamiento que te dicen claramente qué se va a financiar. En este caso de los programas sociales, hay algunos proyectos del BIP, hay algunos proyectos de diferentes instituciones financieras que sí son específicos. Ahora, cuando el gobierno anuncia esos planes y hay una reclasificación presupuestaria, sabe que ellos pueden hacer cambio de manejo de partidas presupuestarias y someterlo posteriormente a la aprobación del Congreso en el presupuesto complementario. Es decir, yo estimo, y no es una parte que me corresponde a mí como Cámara de Diputados, conocerlo porque no puedo conocer lo que está haciendo el gobierno central porque estoy en la Cámara. Pero el gobierno sí ha expresado, y nos los expresó a nosotros, que ellos contemplaban la posibilidad de extender los programas sociales y hacer algunas variaciones, solo que se estaban haciendo los estudios
porque algo sí debemos de reconocer al gobierno central es que han tenido que estar haciendo toda la carrera, porque lo primero es que no tuvieron un periodo de transición normal, como en otro tiempo, 3 meses, tuvieron un mes de transición, después de ahí tuvieron que abocarse a preparar un presupuesto complementario, o no complementario, sino una reformulación general del presupuesto, a aprobar algunas iniciativas las cuales tendrían que hacer el complemento para poder buscar financiamiento a los programas sociales que no se pagaban en ese entonces desde el mes de julio hasta diciembre. Entonces ahora ellos, cuando prepararon todo eso, tuvieron que preparar el presupuesto. Entonces José Rijo, que es el director del presupuesto, en una reunión nos expresamos y él dice que hay muchas partidas presupuestarias que están ahí, que se van a manejar como transferencia y obviamente va a irse transparentando en la medida de que se vayan ajustando todos los programas que el gobierno va a ir ejecutando. Pero ya no va a haber más préstamos porque la República Dominicana está en un 70% de préstamos. Lo que nosotros quisiéramos es que no solo que se pararan los financiamientos, sino es que paráramos primero el tema de la pandemia para poder poner la economía a fluir y que empiecen a haber ingresos por concepto del pago de los impuestos normales y no tener que salir a buscar uno y cubrir déficit como hay que hacerlo hasta ahora, porque todos esos programas sociales, si tú los sacas del escenario, entonces las cosas es peor. Entonces eso significa que va a continuar el nivel el aumento del endeudamiento. Entonces debe de mantenerse, no aumentar, debe de mantenerse. Ahora, No, pero ya eso de es hecho una política. ya aumentó. Ha aumentado, te repito, O sea por que el tema de la no podemos pandemia. hablar de mantenerse, porque ya de por sí ha estado No, aumentando. pero de hecho, en el periodo, en el gobierno pasado, y no me gusta irme siempre porque a veces tú haces ciertos temas de comparaciones, igual que el tema político, no, es un tema de comparaciones de lo que se estaba haciendo y lo que no se estaba haciendo. En el periodo pasado, es decir, el periodo de presupuesto pasado, el año pasado, en esa ejecución presupuestaria, ya el mes de julio, todos los programas estaban agotados. ¿Cómo tú empiezas un gobierno que no tiene dinero para concluir el presupuesto, pero más que todo para mantener esos programas Pero sociales? ¿no le preocupa a los diputados el nivel de endeudamiento que ya tenemos en este momento? Porque aparte de la crítica que en su momento se le hizo al Congreso del PLD, era la actitud complaciente respecto a las solicitudes de préstamos que hacía el entonces gobierno de Danilo Medina. Pero en el caso de esta nueva gestión, una cosa es que sean justificados o no los financiamientos, que en eso está todo el mundo de acuerdo, y otra cosa es la actitud del Congreso, donde parece ser bastante complaciente en la aprobación de todos esos financiamientos. ¿No estamos en un escenario casi idéntico al anterior? No, creo que tú sepas que no es un tema de que nosotros como diputados somos complacientes con el gobierno. No es un tema tampoco de decir que criticar a aquel. Siempre he sido un crítico. No, porque lo que está mal en cualquier momento en que sea. Exactamente, siempre he sido un crítico del tema de la deuda. Siempre también he sido un crítico constructivo con relación a la calidad de la misma deuda. Lo que está pasando ahora mismo es que el gobierno tiene la obligatoriedad para poder mantener los programas sociales que buscar financiamiento y programas sociales los cuales no fueron implementados por ellos. Yo no puedo, el gobierno central tiene un manejo económico X. No pero de todos los financiamientos que han sido aprobados, ¿cuántos y en qué proporción realmente están destinados a los programas sociales? La mayoría. ¿Pero la mayoría es cuánto? La mayoría, hay un 70% que son para financiar. ¿Y el otro 30%? Para financiar ya obras que están establecidas, un gasto de capital del gobierno, es decir, hay un orden de prioridades para eso. Pero la mayoría de los financiamientos que se han aprobado han sido para poder mantener y sostener en el tiempo los programas sociales que tiene el gobierno central. De hecho, solamente de anunciar que se han gastado 103 mil millones después que asumió el gobierno. Esto te dice a ti que el nivel de deuda, la mayoría de eso ha sido con financiamiento, porque son programas que no estaban contemplados en el presupuesto del año pasado y los mismos debieron de mantenerse en el tiempo. Y además de eso, debemos de reconocer una baja en los ingresos. Por ejemplo, los ingresos del 2020 fueron ingresos similares a los del 2019. Y los del 2021 están proyectados con una diferencia como de un 5% con relación a los del 2019. Es decir, si tú has mantenido o has reducido el nivel de ingresos y has mantenido el nivel de gasto, inclusive superarlo por concepto de unos programas sociales que no estaban contemplados,
obviamente tú tienes que hacerlo con financiamiento. Y eso es lo que ha llegado al Congreso y es lo que nosotros hemos discutido con el gobierno central, porque quiero que sepas que no es que el gobierno discute con nosotros lo que va a hacer o no va a hacer. Lo discute después que vaya con nosotros y nos lo explica y nosotros tomamos la decisión al final de aprobarlo o no en función de las prioridades. Y además de eso, hemos tenido el concurso de todas las fuerzas políticas que entienden que esos programas deben de mantenerse por la paz y la tranquilidad y la fluidez de la economía en la República Dominicana. No es algo que ha contado solo con el voto de los PRMistas, ha contado con el voto de todas las fuerzas representadas en el Congreso, porque han visto y han conocido de la intención y de la magnitud en cuanto al desarrollo de esos planes sociales, mantenerlo en el gobierno, mantenerlo del gobierno central y nosotros poder aprobarle esos financiamientos. Diputado, en su condición de presidente de Hacienda y donde evidentemente se discute de manera directa con el gobierno los criterios con que se elabora el presupuesto, una de las cosas que llamó la atención es por qué en medio de una situación tan particular como esta, donde los ingresos se van al suelo, el gobierno insistió en un presupuesto tan alto de 1 billón. Es decir, muchos diputados dicen que no habían visto tanto cero en su vida. Y sin embargo, en esta ocasión se hizo eso cuando la lógica lo que te dice, bueno, si la situación se aprieta, todo el mundo lo que hace es que se recoge un poco. En cambio, aquí hemos hecho el presupuesto más alto de la historia del país. ¿Cree usted, bueno, primero, cuál es el sentido que discutió el gobierno a ustedes para aprobar ese presupuesto? Y segundo, ¿cree usted que en la situación que va la pandemia, ese presupuesto se pudiera cumplir o tendríamos que recurrir a más préstamos de lo que ya consideró el Congreso para fines de cumplir con ese presupuesto? Mira, el tope, como te dije hace un momentico, los ingresos presupuestados por el gobierno están por debajo de lo que se presupuestó incluso en el 2020. Tenemos unos ingresos menores que los presupuestados del año pasado, pero también el nivel de financiamiento y el déficit se cerró un poco, pero también se cerró el déficit con relación al año pasado para el presupuesto de este año. Pero eso es contemplando los programas sociales, ¿verdad? Ahí va. O sea, esos programas sociales ya estaban contemplados. Exactamente, sí. Al contemplar la ampliación y la extensión de los programas sociales, el gobierno tiene que mantener un presupuesto un poco menor que el ejecutado del año pasado, porque el ejecutado del año pasado superó al presupuesto actual, porque hubieron, reitero, programas que se incluyeron que no estaban contemplados en el presupuesto, porque recuerda que el presupuesto se aprobó en el año 2019 para ejecutado en el 2020. No teníamos pandemia, no teníamos, había muchísimos programas los cuales no estaban contemplados. ¿Ese presupuesto se agotó en julio del año pasado? En julio se agotó una gran parte del presupuesto. Si ya habían instituciones, inclusive en septiembre, que no tenían presupuesto, porque se había agotado. Por eso porque se reformuló el presupuesto e incluso hubieron partidas presupuestarias e instituciones que se frenaron en su ejecución presupuestaria y se le estaba suministrando solamente lo esencial. Y la mayor parte de esa reformulación del presupuesto del año pasado, para terminar de ejecutar el año del 2020, fueron financiamientos. Pero lo contemplado con el elemento y los elementos macroeconómicos que ellos presupuestaron ahí, y nosotros vimos, nos dice a nosotros que el gobierno muy bien puede ejecutar el presupuesto de este año y no creo que vaya a tener problemas. Por eso nosotros incluso le hacíamos esa salvedad al ministro de Hacienda y ahí fue donde ellos nos suministraron toda la información, que los ingresos contemplados en ese presupuesto son menores que lo contemplado en el del 2020, aunque la ejecución presupuestaria del 2020 terminó un poquito por encima de lo proyectado después de la reformulación que se hizo, como en algunos 5,000 millones de pesos, pero esos ingresos para el año entrante van a ser un poquito mayor que lo que finalizaron, pero parecido, muy parecido a lo del 2019. Bertico, la Cámara de Diputados tiene una papa caliente de que inició. Siempre. Sí, siempre, pero sobre todo el caso del aborto y las 3 causales que incluso la Iglesia Católica ha enfrentado precisamente al presidente Abinader, tanto en el caso de las 3 causales, porque el presidente habló al periódico El País y habló sobre las 3 causales
y además ahora que le cierran la iglesia. Dice Francisco Soria que debieron haber hablado con la iglesia antes de eso. ¿Teme un enfrentamiento entre la iglesia? ¿No es bueno que haya un entendimiento, una reunión entre la iglesia? ¿Y qué va a pasar con esa ley ahí en el Congreso? Mira, desde mi llegada al Congreso, el tema del aborto, de las 3 causales en el 2006, cuando llegué en el 2006, se ha mantenido en una constante permanente. Se entra el tema, se saca el tema, se dilucida el tema en un lado. ¿Sabes que el Poder Ejecutivo observó el código precisamente por el tema de las 3 De las causales? 3 causales. Yo soy de los que mantengo la teoría que el tema de las 3 causales es un tema sanitario. Y es un tema que debe de ser recurrido en el reglamento para tú establecer claramente qué es y cuál es el procedimiento para establecer el tema de las 3 causales. Porque hay decisiones que tiene que tomar el ser humano, que la vida tuya, si vamos a respetar la vida desde su concesión, la vida de la mujer forma parte de su concesión hasta la muerte y está viva. Si hay un momento determinado que tú tienes que tomar una decisión entre la vida de ella y del bebé, debe de haber un reglamento para tomar esa decisión. Un reglamento. O sea, que no quede en el marco de la ley, sino un reglamento. No, pero es que la ley, un reglamento es parte integral de una ley cuando se aprueba, no se decreta. Por eso que te digo, debe ser. No, pero tú no puedes establecer un procedimiento. Perdón, son niveles normativos distintos y de hecho los derechos fundamentales no se pueden regular por reglamento. No, pero vuelvo y te repito, no, en la ley debe de estar. La ley, y entonces después tú lo. ¿Pero qué estaría en la ley? La ley, el mecanismo de permitir la suspensión, no del embarazo, sino de la decisión que se toma en el momento. Es decir, la mujer, el aborto es una decisión de la mujer. La mujer te dice que no va a abortar, que aborta en cualquier escenario. Ahora, lo que deben de uno parar el mecanismo de las tantas vidas que se pierden por la práctica incorrecta. ¿Pero tú crees que debe aprobarse el Código Penal con el aborto y las 3 causales en una ley especial, o debe sacarse el aborto del Código Penal para junto con las 3 causales aprobarlo? Debe de estar en el código. Debe estar en el código, las 3 causales no. Por ahí es que está el problema. No, en el código deben de estar las 3 causales. También. Las 3 causales y establecerlo ahí, porque es parte del código. Yo estoy contento contigo, los derechos fundamentales tú no lo puedes reglamentar. Pero parecería haber de establecer un procedimiento para hacer valer esos derechos fundamentales. Pero parece que no tenía la impresión que parece que en el propio PRM había un consenso de sacar el aborto, las 3 causales, para darle salida al código y que luego se discutiera la ley del aborto. Pensé que eso ustedes lo tenían consensuado. Sí, pero vuelvo y te repito, yo estoy hablando a ti una posición individual. Es decir, si la decisión de la directriz del partido establece claramente que lo hagamos fuera, lo haremos fuera, porque igual va a tener las mismas consecuencias, si está fuera o dentro. Una discusión en la ley, y nos remite de nuevo a la iglesia, el monseñor Masalles está pidiendo hoy al presidente que tiene que cumplir la Constitución, porque la Constitución, el Congreso, definió un concepto sobre ese tema. Es decir, cómo hacer una ley que vaya en contra de la Constitución, porque uno supone que sería una ley que va a ser atacada ante el Constitucional y que se va a caer. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de buscar una solución al tema? Yo vuelvo y caigo, es que la vida de la mujer es una vida también desde su concepción hasta la muerte. Si en un momento determinado la vida de la mujer peligra, ¿qué hacemos? Peligra la vida del feto. Yo te lo digo por experiencia vivida. Ahí. Yo tuve un primo hermano que le dijeron a él que teníamos que tomar una decisión de su esposa o la criatura. Ella escuchó eso y ella le dijo, salve mi criatura. Y ella murió en el parto y la criatura se salvó. Y el niño duró 24 años en un estado vegetal con todos nosotros. Pero ella se tomó la decisión, se salvó. Entonces la vida de la mujer, ¿qué? Tú me entiendes, es decir, son conceptos muy... Por eso yo te digo, cuando yo digo que debe estar en la ley y después reglamentar, ¿en qué momento tomar? Porque lo que quieren es... Yo entiendo la parte de la iglesia, entiendo la parte de muchos, de abrir la posibilidad de que se practiquen abortos de manera legal y se legalice
un suicidio de feto que no tenga control. Pero ahora actualmente se tiene control y se hace de manera clandestina. ¿Y qué sin escenario ningún usted nivel ve? sanitario. ¿Qué escenario usted ve en el Congreso con relación al tema? Porque partiendo del nivel de consenso de sacar el tema del aborto y de las causales del Código Penal, la perspectiva es que se pueda aprobar el Código Penal en el corto plazo. No, pero hay un consenso en ese sentido. ¿Y cuándo usted entiende? De uno y otro. ¿Cuándo usted Que entiende entonces que dentro del pudiera código, darse eso? habemos un grupo que estamos de acuerdo que está en el código y hay otro que no. Entonces, el que gane, que si se quejó del código para sacar el código y el partido tomó la decisión, usted puede tener por seguro ¿Y que cuál es la nosotros vamos a decisión votar. del PRM en cuanto a eso? Creo que la El asumió Alfredo Pacheco cuando habló del tema de las causales y el aborto en una ley especial. Sí, es así. Es decir, Ese es hay así. un grupo Si que está separar pero la decisión cuando se tome, cuando la comisión ejecutiva de nuestro partido ha hablado del tema y ya el presidente habló y es parte de la comisión ejecutiva de nuestra organización política. Es decir, Pero es un ese tema que va código no dividido. puede detenerse más por un caso de las tres causales y el aborto, cuando tenemos más de 20 y pico de años con esa discusión y todo el mundo sabe quiénes están a favor y quiénes están en contra. Mientras tanto, un código que tiene penas o tipificadas penas a delitos que no estaban en el código y que ahora se amplía también otras. Ustedes tienen que darle salida a eso. Eso es algo que la Comisión de Justicia, que encabeza el diputado Alexis Jiménez, vamos a sentar y yo vuelvo y te repito, yo te hablé de una posición individual. Ahora, la colectiva, yo no puedo salir a criticar la colectiva después que se asuma en su mayoría. Tengo que, Diputado. aunque tenga mi concepto, cada quien vamos a respetar esa parte. Si la mayoría entiende que lo debemos de dejar fuera del código, ahora el código se va a aprobar con o sin. Eso tú puedes tener la certeza y la seguridad. Porque nosotros estamos interesados, porque con ese código vamos a fortalecer más el Estado de Derecho en la República Dominicana. Diputado, la Junta Central Electoral ha anunciado que presentará, o no sé si ha conversado ha tenido algún adelanto con ustedes, un proyecto para reformar la ley de partidos políticos y la ley electoral. ¿Tienen ustedes claro cuáles son los aspectos que deben ser cambiados en esas dos leyes? Sí, ahí el presidente de la Junta, en su momento cuando fue presidente del Tribunal Constitucional, Del Tribunal Superior Electoral. Del Tribunal Superior Electoral, perdón, sí. Hizo muchas críticas a la ley en diferentes latitudes. Pues hay muchas cosas que en la ley debieron de aprobarse y otras que debieron no aprobarse. Pero cuando tú estás inmerso en un juego de llegar a acuerdos, hay cosas que tú tienes que ceder y cosas que tú tienes que amar. El presidente de la Junta está en su legítimo derecho, inclusive la Constitución lo faculta para someter cualquier modificación en torno a las leyes que son propias del manejo de ellos, y ellos en su momento han expresado que hay que modificar algunas partes y nosotros vamos a esperar que lo hagan de manera privada. Algunos amigos me han consultado y yo les he dicho que sí, que vamos a verlo y que pueden contar con el concurso nuestro. Pero no ha habido ningún nivel de diálogo ni con el Congreso ni con el partido. No, porque eso no, ellos no lo van a socializar así. Nosotros ahora, si ellos están trabajando, yo tengo la certeza, y conociendo al presidente de la Junta, una persona que es muy institucionalista, conozco y sé que él va a tratar de fortalecer la ley de partido político, porque al fin y al cabo es fortalecer el sistema. Mira, la ley de partido político. Pero se está trabajando, se va a trabajar con eso. No se está trabajando, pero se va a trabajar con algunas modificaciones. De hecho, escúchame, ¿No? Minero, date cuenta que el Tribunal Constitucional declaró ahora inconstitucional el artículo que tiene que ver con las listas cerradas en el exterior. Y yo lo veo muy bien eso. Sí, porque, eso nosotros lo dijimos que debíamos de abrirlo. ¿Qué significa eso para el público? O señalamiento del 1 al 6. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Mira, ahí va a tener la ventaja, no solamente la diáspora, sino va a tener la ventaja muchos dominicanos que viven fuera de realzar un esquema político y poder visualizar y dimensionar los liderazgos políticos en el exterior, porque ya, como dice Caminero, ya no podemos señalar a Percio en el 1, porque ya Percio era diputado, Percio estaba en el 1 y podía sentarse y no hacer campaña en el exterior. Sí. Ahora, estos son mis 5
de Exactamente. diputados del exterior. Lo que Entonces, era la lista aquí. Y la gente La selecciona uno. Entonces la gente No, lo hace. no, en una lista no, cerrada. por En la la cantidad cerrada, de no. votos No, que en la se cerrada, recibe. pero en la En la desbloqueada, desbloqueada. sí, La como, desbloqueada. como con los diputados aquí. Sí. Exactamente. Entonces ahora tú vas a tener la ventaja, por ejemplo, Caminero puede ir en el Perdón, 6, son cerradas, pero Sí. bloqueadas. Sí. Caminero puede ir en el 5, pero todos los votos los puede sacar Caminero que tenga el 5. Sí, Pero en exactamente. la cerrada, Caminero va en el 5 y va a baicharle. Caminero no creo que, digo, puede volver a pasar. Sí. Pero todos los diputados en el exterior lo sacó el PRM, que sacó un 75% en el exterior. Exactamente. Todos los diputados lo sacó el PRM en las elecciones pasadas, porque el nivel de porcentaje de votación a favor de nuestro partido fue un 75%. Todos los diputados lo sacamos nosotros. Y desde el punto de vista de la agenda de la Cámara de Diputados, ahí está el tema de la Cámara de Cuentas, está el tema del Defensor del Pueblo, pero bueno, y me parece que todavía está pendiente de aprobación la extensión del estado de emergencia, ¿no? En el Senado. Ya nosotros lo Ustedes la aprobaron ya, Sí, solamente la falta el aprobaron. Senado. Al Senado. Perfecto, pero los otros dos temas, ¿cuándo pudieran tener algún tipo de solución? ¿Hay que esperar la próxima legislatura? Bueno, recuerda que hay una disyuntiva sobre, estando en el estado de emergencia, se supone, muchos suponen, yo entiendo que no, que la legislatura no se cierra. Ujú. Yo digo que, soy de lo de la teoría, que sí se cierra. Porque una cosa es el estado de emergencia y la necesidad del Ejecutivo de informar al Congreso. No te dice a ti que tiene que estar, sino que si tú requieres informar o eso, tú puedes convocar. El presidente de la Cámara puede convocar al Congreso, o el mismo presidente puede convocar al Congreso para informar sobre el curso que tiene el estado de emergencia. Entonces, ahora como vamos a tener la oportunidad de poder trabajar de manera regular, habrán temas como esos que serán tomados muy en cuenta. Incluso está en el ánimo y en el interés de todos nosotros resolver el tema de la Cámara de Cuentas por los niveles de cuestionamiento que está siendo sometido su actual presidente, porque no te da ninguna garantía. A propósito, Y el del eso. Defensor del Pueblo, El que del Defensor está del Pueblo, más que atrasado. no, es súper atrasado, pero el del Defensor del Pueblo, eso se va a resolver ahora. Si empezamos a trabajar normal, se va a trabajar primero el Defensor del Pueblo y la Cámara de Cuentas, o ambos concomitantemente, propósito porque que están en usted condiciones hace- distintas. a propósito que usted hace una interpretación del estado de emergencia, que a veces son de los huecos que quedan sin llenar en la Constitución. El presidente el día pasado habló de una eventual reforma constitucional. ¿Cuáles serían los aspectos para ustedes interesantes en esa reforma? Bueno, hay muchos aspectos que tocar, y no quisiera yo embarcarme en tener que decir algunas cosas ahora, ¿Por porque qué? el Ejecutivo no ha dado vicio de querer que lo vamos a modificar. Ahora Pero, tampoco Usted es puedo... un gesto con la cara como que era una cosa complicada. No, porque hay algo que voy a decirte. Ajá. La reforma constitucional, siempre y cuando pueda versar para fortalecer, porque el tema de cambiar la constitución y variarla, eso es un tema que debemos dejarlo atrás, creo que se debe ser cosa del pasado. Y en la constitución del 2010, dado lo que te planteé ahorita, cuando tú tengas un proceso de negociación, tú tienes que poner algunas cosas y dejar otras, para que al otro pueblo las tuyas y tú poner las otras. Hay algunos vicios que se quedaron en el aire, pueden corregirse, hay algunos aspectos que podemos nosotros poder insertar en la Constitución que le permita a la sociedad dominicana tener mayor confianza. Aunque ahora parecería que hay que negociar como quiera, porque ningún partido tiene la mayoría especializada para aprobarla sola. Pero yo estoy seguro que los puntos que se van a plantear en esa reforma constitucional no son del interés de ningún partido político en particular, son más que todo, son cosas que van ligadas directamente a la vida del ciudadano. Aunque dicen- Eso no es son- una, es aunque una dicen visión que muy no hay- noble. Aunque, aunque dicen que no hay acción sin interés, ¿verdad? Vertigo, lo que pasa es que cuando ya está los constituyentes ahí reunidos para reformar la Constitución sin el interés de los partidos políticos, Ahí cuando salen los se abre, conejos, ya ahí salen los entonces conejos sí a la hay manga. interés. Recuerda que hay una cosa, el mismo procedimiento para reformar la Constitución establece que como es, y en la ley tú te vas a dar cuenta, porque tú tienes que expresar en la ley cuáles puntos y tú vas a tocar en la reforma de la Sí, Constitución. eso es verdad, pero para convocarla. Pero cuando ya está reunido ahí, No, después que se no.
Después que si tú dices que vas a modificar la Constitución en tales puntos, los aspectos que tú coloques en la ley de convocatoria son los únicos puntos que tú puedes tocar. Tú no puedes tocar otro punto que no sea esos que están contenidos en esa legislación que tú has aprobado para la convocatoria. Así mismo establece el procedimiento. Y si tú haces algo contrario a eso, Bueno, pues... es nulo. Bueno, pero lo que pasa es que si usted tiene interés... digamos que el que convoca Sí. construye esa agenda y lo que aprueban la agenda. Y yo... Pero por eso te digo, es decir, en la convocatoria te va a decir los puntos. No, ahora no se va a modificar nada. Ahora la convocatoria, cuando usted me la convoca, usted dice, mire, yo quiero que esta pote de agua esté ahí, y yo después diga, bueno, está bien, tú quieres que ese pote de agua esté ahí, pero yo quiero que esté aquí. Entonces vamos a llegar a un punto de negociación para ponerlo aquí. Sí, pero tiene que estar en la reforma. En la solicitud de Bueno, Hay convocatoria. unas disposiciones transitorias que aguantan todo. Unas disposiciones transitorias. Es que no, lo que haya transitorio tiene que ser en torno a ese tema. Pero aquí hay una cosa, mira, muy importante, y esto lo puedo decir con mucha propiedad. En mi caso, ya por la experiencia que tengo en el Congreso, se necesita el fortalecer de manera individual los poderes públicos. La Constitución del 2010, para mí, jugó un papel hasta un punto, y creo que sería un tema bien extenso de discutirlo, pero el fortalecimiento del Estado de Derecho en la República Dominicana y de los poderes públicos no fue tan efectivo no es tan efectivo después del 2010 que hasta antes del mismo. Sí, la Constitución del 94 fortaleció mucho, sobre todo la justicia. Después de ahí que se aprobó, ha venido un debilitamiento de la justicia, y hay cosas que yo creo que nosotros los dominicanos debemos de ver un poquito más allá del interés particular individual. Pues nosotros estamos aquí hoy, mañana no estaremos, y yo creo que hay que dejar un legado que le permita a las futuras generaciones ver las cosas mucho más en su contexto. Bueno, Pero de forma específica, ¿qué punto de la justicia? Vuelvo y te repito, es un tema que tenemos que hacer un programa para discutirlo, pero la realidad es que el manejo de las altas cortes no ha sido el más noble con relación a la Suprema Corte de Justicia en su momento, cuando se aplicaban y se manejaban. Pero pudiera eso suponer que se plantee la eliminación de algunas de las altas cortes. No te puedo decir, si te digo eso se convertiría en un acto de irresponsabilidad. Pero yo tengo mi apreciación, inclusive. No soy un experto manejando el tema de la justicia del Congreso, porque la parte mía es la parte económica, pero sí recuerdo que nosotros habíamos consensuado muchos puntos muy importantes, y debo de reconocer en Víctor Suárez y un grupo de diputados, tanto del PLD como del PRD en su momento, que hicieron una serie de planteamientos en la comisión que se creó en la Cámara de Diputados, en los constituyentes que estábamos en el 2010, para hacer una reestructuración del sistema judicial que le permitiera al sistema judicial ser todavía mucho más fuerte. Y eso se desmontó. ¿Por qué? Eso sería bueno, tú entiendes, analizarlo posteriormente, pero la reforma que se estaba planteando en ese entonces no era esa, y todos sabemos que hubieron muchas cosas que no debieron ser. Yo creo que hay muchas cosas que, ahora que hay muchos legisladores jóvenes, hay una camada de líderes jóvenes que desean y quieren hacer carrera legislativa, que el momento de plantear una reforma debiera mucho de plantear algunos aspectos para que todos nos envolvamos en él. ¿Entiendes? Pero eso es un tema ya mucho más amplio de lo que pudiéramos estar en una discusión, en un programa momentáneamente. Bueno, Bertico. Para que se planteen los escenarios y hacer los planteamientos necesarios. Gracias por estar con nosotros y desearle un excelente año. Gracias. Que salga la pandemia ahora. No, sobre todo eso, que la pandemia salga, porque yo estoy seguro de una cosa, que sin la pandemia, si logramos controlar la pandemia, no vamos así, porque esto es algo mundial y hay un tema sanitario a nivel mundial, pero creo que nosotros aquí en República Dominicana, y es una exhortación que le hago a la ciudadanía, y sobre todo los barrios más que todo, tenemos que resolver el tema nosotros, porque somos nosotros mismos los que de una u otra manera podemos hacer que esto se frene un poquito. Bueno, muchísimas gracias. Despedimos a José Santana Suriel. Nadie casi lo conoce así, sino Bertico Santana, diputado del PRM en Santo Domingo Este. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias.
También despedimos el programa. Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor. Les convocamos para mañana a las 6 en una nueva jornada de matinal.